Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy os vengo a hacer un resumen de mis últimas lecturas de septiembre y os voy a contar qué voy a estar leyendo este otoño. ¿Os gusta mi nueva decoración? Estaba un poco cansada de que el fondo de mis vídeos fuese las estanterías sin más y he girado un poco la cámara para pues bueno, mostrar mi cómoda y he puesto un poco decoración de otoño. Realmente esta es la decoración que tengo en el salón, pero bueno, pues me la he traído para aquí para grabar unos videitos un poco temáticos. Y ya de paso os enseño mi nueva jarra de fantasía. Bueno, como veis, este mes no hay vlog porque no me ha dado la vida. Ya os comenté en vídeos anteriores que a lo mejor no había vlogs los próximos meses. Voy a intentar que para este octubre-noviembre sí que traer un poquito el vídeo de Grow Up tipo vlog, pero bueno, por si acaso yo os aviso, ¿vale? Los últimos días de agosto empecé a leer Lugares Oscuros de Gillian Flynn y lo he terminado en este septiembre. Es realmente la cuarta novela de la autora, aunque realmente he leído dos novelas y un relato corto. Esta es la tercera novela publicada después de Perdida y después de Heridas Abiertas, que fue su primera novela publicada. Me ha gustado, creo que tiene tintes más de true crime que en las otras dos anteriores. Los personajes no me han motivado tanto como las otras dos novelas. Creo que en cuanto a personajes me sigo quedando con Heridas Abiertas, pero Gillian Flynn escribe unas historias muy chulas de thriller y lo recomiendo mucho. Puede que no me haya llegado tanto porque los otros dos libros de la autora los leí sin apenas conocer historias reales de true crime y entonces esta historia no me ha causado tanta sorpresa como las dos anteriores. Creo que está mucho más basada en historias reales, en casos reales. De hecho, conozco varios casos que se asemejan un poco a la historia, entonces por eso no me ha causado tanta sorpresa, ¿vale? Los giros que ha habido y demás, pues se han quedado un poco, pues, en que no han sido giros para mí, por así decirlo. Igualmente, si sois amantes de los documentales de True Crime y demás, creo que de las novelas de Gillian Flynn, esta es la mejor opción. Después viajé unos días a Valladolid de vacaciones y no he leído prácticamente nada. De hecho, en los casi 10 días que estuve, leí una novela romántica que, pues bueno, decidí que estaba un poco saturada de historias oscuras y de vez en cuando pues me gusta intercalarlo con alguna lectura más ligera y elegí Unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey. No había leído nada de la autora, había visto varios recomendados por ahí. La sinopsis me llamó porque yo estaba en mood de Rookie, ¿vale? Los que me seguís por Instagram sabéis la obsesión que tengo últimamente por esta serie. De hecho, he terminado las 7 temporadas que hay y tenía un vacío existencial tan grande que he estado viendo otras cosas y a las 2 semanas de terminarla he vuelto a empezarla. No con el ritmo que tenía la primera vez, porque la primera vez lo único que hacía era ver The Rookie, ¿vale? De hecho, ya os digo, este mes he leído menos porque la mayor parte de mis horas de ocio han sido ver The Rookie, pero me lo estoy viendo, pues estoy viendo otras cosas y me guardo un capitulito para verlo antes de dormir. A lo mejor no me veo un capítulo entero, me veo unos minutos, es como mi lugar de confort, ¿vale? Y bueno, esta historia no va de policías, pero va un poco de investigación, un detective privado, hay un asesinato, ¿no? Y ya había leído otra historia romántica de este estilo que me motiva, porque como me motiva el tema de las investigaciones, el thriller y los misterios y tal, pues creo que es una buena combinación, ¿vale? He descubierto que las historias románticas más de
fantástico, sobrenatural y tal, es lo que me mola, aunque todavía no he encontrado ninguna que me motive lo suficiente, ¿vale? Si tenéis alguna recomendación me podéis decir. Las rom-com contemporánea, normal, no es lo mío, quiero decir, en peli vale, pero para leer no. Pero este estilo así que mezcla un poco misterio, búsqueda de asesino, misterio y tal, con un romance, pues me motiva un poco más. Entonces, bueno, pues lo leí sin más, ¿vale? Ha sido entretenido, pero sin más. O sea, quiero decir, este tipo de libros a mí en particular de vez en cuando pues me gusta leerlos, me hacen gracia, o igual que si me pongo una comedia romántica, ¿vale? Soy feliz durante un rato, pero vamos, que no se va a quedar como mi novela favorita, mis personajes favoritos ni nada. Correcto, sin más. Hay veces, es verdad, que en alguna cosa pongo los ojos en blanco un poco y tal, en plan, bueno, es lo que hay, ¿vale? Son pues los tropos típicos y demás de estas historias, pero bueno, ya os digo que para pasar un buen rato ha estado guay. He leído Un gran pendiente, ¿vale? Si habéis visto mi vídeo del reto de las chicas Gilmore, en este reto había un libro en esos pendientes que realmente cuando yo grabé el vídeo, porque lo grabé a finales de agosto, todavía no había leído la novela, pero cuando se subió el vídeo yo ya había leído la novela. Y os estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley, ¿vale? Todo un clásico que tenía pendiente desde hace muchísimo, que yo conocía por las adaptaciones cinematográficas, por la figura del monstruo de Frankenstein en sí, que pues forma parte del imaginario colectivo, de la cultura popular, ¿no? A estas alturas. Entonces es verdad que yo no he visto ninguna adaptación ni en ninguna historia que haya aparecido este personaje que sea fiel al libro. Guillermo del Toro va a sacar una película, creo que en noviembre, que he visto el tráiler y a mi parecer, teniendo la historia muy fresca, creo que va a ser una adaptación maravillosa, o sea, muy fiel, y eso pues me hace muy feliz, tengo muchas ganas de verla. Para los que conozcáis la novela, pues ya sabréis, ¿no? Para los que no la conozcáis, pues deciros que, bueno, lo que se suele decir, ¿no? Que la novela en sí no tiene nada que ver con las historias, con las películas que hayamos podido ver del monstruo de Frankenstein, o sea, no tiene nada que ver. Es una novela gótica, pausada, muy de reflexión, pues muy gótica de la época, ¿vale? Y a mi parecer, ya hablando con, bueno, pues con el conocimiento de haber leído la novela, para mí es terror, no es ciencia ficción, ¿vale? Entiendo un poco el motivo, que sea un poco proto ciencia ficción, pero es que realmente en la novela en ningún momento, salvo alguna descripción muy vaga, no se centra en esa creación del monstruo, en esa física. Es muy ligero, ¿no? El tema. Entonces, bueno, pues se podría debatir, lógicamente, yo no soy ninguna experta, estoy hablando desde mi opinión subjetiva total. Yo leo esta novela y la siento más terror, Frankenstein. Entonces, me hacía mucha gracia a veces porque es una novela que se suele meter en tops de una u otra, ¿vale? Pero ya os digo que para mí es más terror. Bueno, el caso que me ha parecido, ¿no? Porque, a ver, no se va a convertir en una novela favorita de mi vida, ¿vale? Me ha gustado. Me ha gustado sobre todo, la novela está dividida en tres partes muy diferenciadas, ¿vale? Empieza un poco de manera epistolar, ¿no? Con un narrador que no tiene nada que ver ni con Frankenstein, ni con Víctor Frankenstein, ni con el monstruo, ¿vale? Es un narrador externo que nos va a contar cómo él, estando en un punto, en un momento, pues se topa con Víctor Frankenstein y Víctor Frankenstein le cuenta la historia de su vida, ¿vale? En esa primera parte vemos estas cartas y un poco de narración de Víctor Frankenstein.
En la segunda parte se centra básicamente en la narración del monstruo y a mí ha sido la parte que más me ha gustado. Me ha fascinado el personaje, me ha parecido precioso. Yo amo mucho al monstruo de Frankenstein, de verdad. Lo que lo había amado en alguna adaptación que yo había visto por ahí, sobre todo en cómo crean el personaje en Penny Dreadful. Creo que lo hacen muy bien. Y me había gustado muchísimo esa visión del monstruo de Frankenstein, que creo que es de las que yo he visto más se asemeja a la novela original, ¿no? Entonces a mí esa parte me ha gustado, he fangirleado mucho, he subrayado muchas frases, ¿vale? Soy muy fan, o sea, soy muy fan del monstruo. Y luego la tercera parte se vuelve a centrar en Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein no me parece un personaje... O sea, pensé que iba a ser mucho más oscuro de lo que es. O sea, es oscuro. Pero creo que su oscuridad se centra más en que es un hombre blanco privilegiado, ¿vale? Con un estatus social alto. Entonces, yo no conecto con la visión que esta persona tiene de la vida, ¿vale? Entiendo pues el sufrimiento y el dilema moral que tiene, pero me parece un cobarde, básicamente. Pero me parece un cobarde, no creo que es porque tenga maldad él en sí, sino porque es un niño rico de mierda, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi opinión y nada, la he disfrutado muchísimo la novela, la verdad. No descarto volverla a releer porque ya os digo que lo he pasado muy bien en sus páginas y es una novela perfecta para la Spooky Season, para el otoño. Es súper oscura y muy bien, muy bien. Todo ok, ¿vale? Por fin me siento orgullosa de mí misma de haber leído por fin la novela y haberme quitado esa espinita. También he estado leyendo unos relatitos muy acordes al comienzo de esta época, muy acordes a mi mood de verano que he tenido de hadas oscuras, y os hablo de cuentos de hadas crueles, ¿vale? Es de varias autoras, publicado por Horror Vacui, y aquí lo que nos vamos a encontrar son esos cuentos de hadas clásicos que en algunas ocasiones los hemos visto traídos de la mano de, por ejemplo, los hermanos Grimm o de Perrault, ¿no? Esos cuentos que estos escritores cogían de los cuentos orales populares, ¿no? Y los transcribieron. Pero ¿quién eran las personas que contaban esos cuentos? Pues en su mayoría eran mujeres. Mujeres campesinas, de la nobleza, de un montón de estatus sociales, que durante muchos años pasaban de madres a hijas o familiares en el mismo pueblo y demás. Estos cuentos se iban pasando de unas a otras, ¿no? Y eran las que pues recopilaban, rescataban estos cuentos. Y aquí hay una recopilación de todas estas mujeres que contaban estos cuentos. Y está genial porque te hace un poquito al principio una breve biografía de la autora, el cuento en sí, y luego un posfacio de los editores, ¿no? Poniéndonos un poco en contexto del cuento en sí. Me ha gustado muchísimo, o sea, empieza light, pero según va avanzando se pone turbia. Hay cuentos realmente horrorosos, ¿vale? Que dices, what the fuck. Y estos cuentos se los contaban, o sea, los contaban en general a la población, ¿no? Pero había niños ahí, ¿no? O sea, cosas muy macabras, ¿vale? Pero también me ha gustado mucho pues que pues había esos tintes feministas en algunos relatos, un poco de denuncia social y demás. Bueno, también un poco estaban impregnados por el catolicismo, un poco de todo, pero ha estado genial, la verdad. Hay cuentos que ya conocía en otras versiones y otros que he descubierto con la antología. Y para terminar, mientras estaba en Valladolid, Crononauta me escribió para ofrecerme el último libro, la última novedad que han sacado. Y como estaba allí y tenía muchas ganas de leerlo, que realmente luego lo he leído estando aquí, pero pues les comenté que me lo pasasen en digital, ¿vale? Porque dan la opción de papel y en digital. Y esa es la marca de Kilwa de Nassim Jamnia, ¿vale? Este de aquí.
que a priori es un libro realmente que de primeras no me llamaba mucho la atención, ¿vale? Y que durante el comienzo del libro no me estaba gustando mucho, o sea, he tardado un poquito en conectar con la historia, ¿vale? Pero creo que es una historia que merece mucho la pena, que a pesar de lo corta que es, la autora pues crea todo un imaginario alrededor de la ciudad, de Killua, de los personajes, del tipo de magia que crea, que es una magia de sangre, que puede parecer un poquito en las descripciones dar un poquito de cosa, pero que yo en lo personal nunca había visto este tipo de magia. A lo mejor sí que ha salido en otros libros. Yo, como no estoy puesta sobre todo en fantasía actual de este tipo, pues no sé si ya se ha contado más veces, pero me ha parecido muy interesante, y sobre todo los temas que trata. Aunque la autora es iraní y entiendo que habla de conflictos de su país con los que yo no estoy muy puesta, no tengo mucho conocimiento, pero que realmente se pueden extrapolar a muchos otros países, ¿vale? Porque trata sobre todo el tema de la inmigración, de la guerra entre diferentes pueblos, diferentes etnias, y eso, bueno, pues por desgracia lo tenemos muy presente hoy en día, y creo que es una historia que ahora mismo nos puede ayudar un poco a comprender, a empatizar, sí, pero bueno, yo entiendo que este tipo de libro lo va a leer gente que ya empatizamos con toda esta problemática, ¿no? Pero eso, creo que es muy interesante. Sobre todo, lo que más me gusta de Crononauta es que nos trae voces de diferentes países que a lo mejor yo en lo personal de primeras no llegaría a ellos si no fuese porque los traen de una manera con una perspectiva más de género fantástico. Creo que a mí me entra mejor, ¿no? Si a lo mejor leyese una historia más real, más de no ficción o ficción contemporánea, de este tipo de problemáticas y países y demás, seguramente conectaría, pero seguramente lo pasaría muy mal, ¿vale? Entonces, trayendo estas historias en este formato más de fantástico, fantasía y demás, creo que conecto muchísimo mejor. Y ya os digo que al principio me ha costado un poquito, pero al final me ha atrapado mucho, los personajes son geniales, y como que me ha sabido a poco. Al final era como, ¡ay! Ya se acaba, ¿vale? Necesito saber más de qué es lo que va a pasar en este lugar. No se ha hablado absolutamente nada de la sinopsis, ¿vale? Básicamente nos habla de Firuz, que es una persona no binaria que se ha emigrado junto con su familia, con más familiares, a un territorio aledaño a su país de origen. Entonces, pues tiene esta magia de sangre y tiene que encontrar trabajo pues donde puede, y pues logra encontrar a una persona que le da trabajo en su clínica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto durante un momento en el que hay una plaga, una especie de virus, ¿vale? Que asola a sus habitantes, y los habitantes de esa ciudad en concreto pues echan la culpa a los inmigrantes de esta nueva plaga, este nuevo virus, ¿vale? Entonces hay un conflicto ahí brutal entre las dos partes, y bueno, ya os digo que es que, o sea, la historia es fantástica, pero toda la base y todo lo que nos cuenta se palpa en la vida real, ¿no? Y nada, hasta aquí mis lecturas de septiembre, y ahora os vengo con mi NoteBR de octubre-noviembre, ¿vale? No solo de un mes imposible, pero bueno, os traigo algunos libritos que voy a intentar leer, ¿vale? Voy a empezar con el que sí o sí voy a releer, y es que desde Historias del Caos, 2 unidades de personas nos habéis preguntado en estos últimos días que si habíamos pensado en hacer un club de lectura, tal, y pues bueno, nosotras os escuchamos, ¿veis? Aunque sean 2 unidades de personas, 2 unidades son muchas personas, y para nosotras que nos lo pregunten 2 personas en el espacio de 5 días ha sido como, podríamos hacerles caso, ¿no? Entonces, bueno, un club de lectura como tal no lo vamos a montar porque a mí en lo personal ya sabéis que yo las lecturas conjuntas no las llevo muy bien. Me gusta hacer alguna de vez en cuando, pero yo no podría hacer lectura conjunta por mes, ¿vale? Entonces, bueno, hemos decidido hacer lectura conjunta de vez en cuando.
cada trimestre, una cosa así. No, no lo hemos planeado, o sea, no tenemos un calendario ni nada, simplemente estamos pensando en hacer un especial de Shirley Jackson para los próximos meses y hemos dicho, ¿y por qué no releemos Siempre hemos vivido en el castillo? Que es como el que más teníamos más olvidado, ¿no? Y el que más queríamos releer. Y hemos dicho, ¿y si aprovechamos y hacemos lectura conjunta de Siempre hemos vivido en el castillo? Así que se viene lectura conjunta de Siempre hemos vivido en el castillo. Empezamos la lectura el 13 de octubre. En nuestro Instagram, bueno, en el de Historias del Caos y en el de las 3 integrantes tenemos una publicación con todos los datos de la lectura conjunta. Esta semana dejaremos en Stories y en el Linktree, en la descripción de Historias del Caos, el enlace para el grupo de Telegram para que os podáis unir ahí, quien queráis, a la lectura. Estoy muy feliz, la verdad. Tengo la antología de relatos de Shirley Jackson por leer, que necesito que caiga ya. Me arden las manos de no agarrarla y empezarla ya. Entonces estoy muy feliz de volver a Shirley, la verdad. Y bueno, ¿qué tengo por aquí? Pues mira, tengo 2 libros de Espido Freire por leer. Realmente yo había metido en mi nota donde siempre es octubre, ¿vale? O sea, decidme que más otoñal no puede ser, ¿vale? Lo encontré en el Reread. Y pues no he querido leer la sinopsis, no he leído la sinopsis. Me fío, ¿vale? Pero es que el otro día hablando con Nikki me recordó por el tema de... ¿Fue por el tema de niños turbios? ¿O de relatos cortos? ¿O de libros cortos? No me acuerdo. Bueno, me dijo, tienes que leer Irlanda. Les pido Freire. Irlanda. Te va a encantar. Digo, sí, lo tengo en casa, lo tengo. Entonces, ahora estoy que no sé por cuál de los dos decidirme, ¿vale? Si me podéis ayudar, os lo agradecería, pero uno de los dos. Después, mi gran perdición. Ayer fui a la librería de confianza de mi pueblo y resulta que el librero ha encontrado una distribuidora para traer los libros de Dilatando Mentes, ¿vale? Hasta ahora, si yo quería un libro de Dilatando Mentes, o lo pedía a la editorial o cuando iba a Barcelona Gigames, que era una vez al año, o alguna vez sí que se lo he pedido al librero. Pero recuerdo que la última vez que le pedí me dijo que no lo podía traer o algo así. Creo que hace tiempo me trajo uno, pero después no encontraba distribuidora no sé qué y no podía traerlos. Una movida así. Entonces al final era o lo pido a la editorial, que alguna vez he colaborado con ellos, o cuando voy a Gigames. Y ahora va a ser la perdición total, ya os lo digo. Yo iba por otro libro, iba por un libro de Duermevela, ¿vale? El carnicero del bosque, lo tengo pedido ya, pero no lo tenía porque lo habían vendido. Que genial, o sea, me alegré un montón, en plan, traéis libros de Duermevela y los vendéis nada más que salen, estoy feliz, ¿vale? Realmente. Entonces, bueno, se lo he pedido, me llega la semana que viene y dije, pues tengo que pillarme uno de Dilatando. Todas y cada una de las chicas de la curva de Gwendolyn Quiste. El año pasado leí Plumas y Consuelda y me flipó. Y cuando fui la última vez a Gigames, compré uno de la autora de relatos. Yo realmente iba por pero solo quedaba un ejemplar en la tienda y Yaita fue más rápida que yo y me dijo, no te lo doy porque me lo voy a comprar yo. Así que lo he conseguido, por fin. Tengo muchísimas ganas de leerlo, seguramente sea mi próxima lectura, ¿vale? Después, otra novela que tengo muchas ganas de leer y creo que va a ser perfecta para esta época y que tengo muchas ganas de leer, historia fantástica ambientada en España. Muchas ganas, ¿vale? Y ahora os hablaré de otro libro que va de eso también. El Evangelio del Lobo, de Beatriz Elcano, ¿vale? Me lo regaló Xavi por mi cumpleaños y tengo muchas ganas de leerlo y va a caer en esta época fijísimo. Después quiero leer La alquimia secreta de las almas de Maeva Nieto Piñero, ¿vale? Esta es una novela publicada por Literap. Yo este verano compré unos cuantos libros de la editorial en ebook, ¿vale? Y esta novela me llamó muchísimo la atención cuando leí la sinopsis porque está ambientada en Salamanca en 1911, ¿vale? Y pues es de fantasía. Entonces cuando leí la sinopsis dije, es que necesito esto en mi vida. Y en este punto tengo que hacer una pausa para comentaros sobre un tema que realmente creo que voy a hacer un vídeo en específico, ¿vale?
para recomendaros libros de editoriales independientes, pero ya os adelanto y os comento sobre el tema. Y es que Koba de Script Libros ha iniciado una iniciativa que se llama Lee Indie en Español, ¿vale? Que consiste en intentar una vez al mes pues comprar o sacar de la biblioteca, de la eBiblio, demás, un libro de editoriales independientes, ¿vale? Os dejaré en la cajita de información su vídeo, tenéis también un post en Instagram y ella cada día pues va compartiendo cosas, ¿vale? Ella lo que ha hecho es en su vídeo hacer una selección de, creo que era 14 libros de diferentes editoriales y tenemos que votar cuál es el libro que queremos que lea, ¿vale? Yo voto 2 veces, porque me ha dejado, y he votado una en Instagram y otra en YouTube. Y me parece una iniciativa maravillosa. Yo en lo personal, en estos últimos tiempos, intento enfocarme en editoriales independientes, si no es editorial independiente, en autoras, sobre todo de aquí o de Latinoamérica, que pues eso, más local todo, ¿no? No tan internacional, que pueda apoyar. Y es lo que intento, yo lo intento, ¿vale? Como dice Koba en el vídeo, no podemos tener un consumo ético 100%, ¿vale? Es normal que haya libros que queramos leer de editoriales, de grandes sellos, que, bueno, sabemos que no hacen las cosas muy bien, pero bueno, esta iniciativa ya os digo que se centra en apoyar a editoriales independientes y me parecía una iniciativa maravillosa. Creo que voy a hacer el post antes de subir un vídeo porque ya tengo un poco planeado cómo va a ir el otoño en el canal. Pero bueno, para que sepáis, creo que es una iniciativa muy interesante y que a veces cuesta porque hay editoriales que parecen independientes pero no lo son, son de grandes grupos. Entonces, bueno, normalmente para descubrirlo, si vais al pie de página de las páginas web, ahí suele haber la información de quién es la editorial y demás, y podéis sacar bastante fácil, en la gran mayoría, a quién pertenece la editorial, ¿no? Si es independiente o no. Pero bueno, pues eso, ya os digo. ¿Qué más? También tengo, estoy ya entrando un poco más a terror, una versión libre, creo que es, de Rebeca de Daphne du Maurier, que se llama Una invitada en casa de E.M. Carroll, que es la autora de En el bosque. No me acuerdo cómo se llama, pero sabéis, creo que es en el bosque oscuro, en el bosque, ¿vale? Que lo tengo pendiente, pero pues no sé, vi esto y me llamó muchísimo la atención y también quiero leerlo en estos días. Y ya para terminar voy a hacer un pequeño resumen de los libros que tengo guardados en la eBiblio un poco otoñales, ¿vale? Que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, tengo cositas, ¿vale? Hablando de contradicciones, tengo El País de Octubre, realmente lo tengo allí, ¿vale? Pero como es relatos, creo que me lo voy a pillar prestado para ir leyéndolos en la... No sé, leo mejor los relatos en el ebook. El País de Octubre de Bradbury de la editorial Minotauro. La subasta, que también es de Minotauro, de Joan Samson, ¿vale? Que tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, es terror. Y también tengo de Minotauro, Brujería para chicas descarriadas de Grady Hendrix, ¿vale? Son 3 libros que quiero leer mucho. Bueno, el de Bradbury ya lo tengo, son 2 libros que quiero leer mucho, pero que no quiero comprarme en físico. Vale, igualmente los estoy pillando en la eBiblio, que le doy el dinerinchi a Minotauro, pero como que me siento menos culpable, no sé. Es que últimamente, de verdad, ya sabéis que yo tengo esta cruzada que dije, bueno, si me lo regalan, no, es que ya no quiero ni que me lo regalen, ¿vale? Porque es que están saliendo un montón de cubiertas hechas con IA, traducciones fatalísimas. No sé qué tal esta última de Grady Hendrix. Es que el autor es un autor confort para mí que me gusta mucho y yo entiendo que la gente quiera comprarse sus libros. No es culpa de Grady Hendrix que publique Minotauro, ¿vale? Pero es verdad que ha habido alguna de los libros que la corrección era horrible. Fijaros que yo no tengo ni idea de estas cosas, pero se notaba muchísimo. Entonces, bueno, a ver qué tal con esta. Pero es que tengo muchas ganas de leer este último libro del autor.
Después tengo también Una bruja en el tiempo de Constance Sayes, que este lo tengo desde hace un montón, es de la editorial Gammon y lo tengo desde hace muchísimo. Y tengo muchas ganas. Después tengo un cómic que ha salido bastante recientemente que se llama Lonely Receiver, perdonad mi pronunciación, que es de Zack Thompson, ¿vale? Y es de terror y tiene una pintaza increíble. Y ya por último tengo una novela apuntada que es Las dos vidas de Mina Índigo de Laïch Leceaga, ¿vale? Que de esta autora tengo muchas ganas de leer y esta en concreto es que me han hablado súper bien. Está ambientada en Barcelona 1888, va de mediums, es así un poco sobrenatural. Para esta época, maravilla. Así que nada, todo eso tengo más, seguro que me sale alguno por ahí y decido leerlo antes que toda esta lista. Ya sabéis que yo soy no TBR, pero bueno, para enseñaros un poquito pues los pendientes que tengo que creo que pueden casar bien con esta época. Y nada, hasta aquí el vídeo. Contadme en los comentarios qué vais a leer este otoño, si sois lectoras estacionales. Creo que esto es todos los años os lo pregunto. Hay muchas que sí me decís que sí, otras que no. Así que nada, contadme qué vais a leer. Un abrazo, adiós.